Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de la escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenidos. Antiguamente, cuando las naciones que rodeaban a los israelitas eran politeístas, es decir, adoraban a varios dioses de madera y piedra, la nación de Israel tenía una declaración de fe con tres características especiales. Era una declaración explícita, era identificable y era poderosa. ¿Sabes en qué parte de la Biblia se encuentra esta declaración? Se encuentra en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En esta declaración de fe de Deuteronomio 6:4 encontramos el Shema. ¿Sabes qué era el Shema para los israelitas? El Shema es un término hebreo que significa oír, escuchar. El Shema era el nombre de la oración que se basaba en la palabra hebrea para oye o escucha. A lo largo de los siglos, el canto o la oración de la Shema recordó a los judíos dos cosas. Primero, les recordó la visión espiritual que los unía como pueblo. Segundo, les recordó y les fortaleció su determinación de mantener su identidad peculiar como adoradores del único Dios verdadero. ¿Sabías que los adventistas del séptimo día tenemos un Shema? ¿Sabes cuál es? Sí, tenemos nuestro Shema. Es el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Esta es nuestra declaración de fe para los últimos tiempos que nos identifica, que es explícita y que es muy poderosa. Nuestro Shema, es decir, el mensaje de los tres ángeles, es especial por dos razones. La primera, define quiénes somos como pueblo y nos mantiene unidos. Y la segunda razón, describe nuestra misión ante el mundo. En resumen, nuestra identidad profética única se describe en Apocalipsis 14, del versículo 6 al 12. Es allí donde hallamos nuestra pasión por proclamar el Evangelio al mundo. El análisis del estudio del Evangelio eterno lo haremos mediante los ojos de la gracia, escuchando a Dios que nos habla el corazón, teniendo en cuenta los siguientes puntos. Primero, el Apocalipsis, un libro de esperanza. Segundo, el Evangelio eterno. Tercero, una historia de gracia. Cuarto, id por todo el mundo. Quinto, un movimiento misionero. Y responderemos la pregunta, ¿cómo se plantea el Evangelio eterno en Apocalipsis 14? Al considerar y al estudiar el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, la gran mayoría de cristianos no piensa que ahí encontramos la gracia de Dios. Cuando se estudia el libro de Apocalipsis, que contempla el mensaje de Dios para los últimos días, nuestros pensamientos a menudo se fijan inmediatamente en las bestias aterradoras, en los símbolos místicos y en las imágenes extrañas, y se nos hace difícil ver que también ahí está la gracia salvadora de Dios.
Podemos decir en forma general que el libro de Apocalipsis asusta, atemoriza y llena de pánico a muchas personas. Es triste que se vea el libro de Apocalipsis de esta manera, pero la gran realidad es que este libro es un libro de esperanza y está saturado de dos cosas. Primero, de la gracia de Dios, y segundo, está saturado de mensajes fortalecedores para quienes vivimos el tiempo del fin. Aún en medio del mensaje de las bestias aterradoras, aún en medio de las advertencias de persecución y aún en medio de los tiempos difíciles que vendrán, Dios en este libro todavía sigue dándonos razones para regocijarnos en su salvación. Dios nos habla que hay buenas noticias para la humanidad caída, y estas buenas noticias están en el Evangelio eterno. Podemos decir que todo el Apocalipsis trata acerca de tres asuntos. Primero, trata sobre Jesús, sobre su gracia salvadora. Segundo, trata sobre el mensaje de Dios para su pueblo del tiempo del fin. Y tercero, trata sobre un mensaje que especialmente se aplica a la iglesia de los últimos días. El libro de Apocalipsis contiene un mensaje de gracia y de perdón. Este libro describe a Cristo como el Cordero inmolado y se promete una bendición a quienes lean, entiendan y actúen sobre las verdades reveladas. Observa cómo comienza Apocalipsis 14:6. El mensaje de los tres ángeles inicia hablando del Evangelio eterno. Debemos entender la profundidad del Evangelio para poder apreciar y comprender el mensaje de los tres ángeles. Si no entendemos el Evangelio, nunca podremos comprender cabalmente los elementos del mensaje de los tres ángeles, como por ejemplo, la hora de su juicio ha llegado, la caída de Babilonia, la marca de la bestia. El apóstol Pablo da un concepto claro y profundo de lo que es el Evangelio. El Evangelio comprende como mínimo 4 aspectos esenciales. Primero, la increíble noticia de la muerte de Cristo por nuestros pecados. Segundo, la increíble noticia de la gloriosa resurrección de Jesucristo. Tercero, la increíble noticia de su eterno amor por la humanidad. Y cuarto, la increíble noticia de su preocupación por nuestra salvación. A Dios no lo tomó desprevenido el terrible drama del pecado. Los apóstoles Pedro y Juan dicen que el sacrificio de Jesús por nuestros pecados se había establecido mucho antes de la creación de la humanidad. La frase Evangelio eterno en Apocalipsis 14:6 habla del pasado, el presente y el futuro. Por lo tanto, el plan de salvación se concibió en la mente de Dios antes de la rebelión de nuestros primeros padres en el Edén. Y este plan, el plan de la salvación, se puso en marcha incluso antes del principio del mundo y por eso se le llama Evangelio eterno. Antes de crear el mundo, Dios sabía lo que sucedería, por lo que instituyó el plan de la salvación para hacer frente a la crisis cuando finalmente llegara. El libro de Apocalipsis habla del símbolo de un cordero que representa a Jesús, quien fue llevado como un cordero al matadero. El mensaje de los tres ángeles es una historia de gracia. Es la historia de amor inmensurable de un Salvador, una historia de Jesús que nos ama tanto que prefirió experimentar Él mismo la muerte y de esa manera evitar que nosotros nos perdiéramos.
Es la historia de un amor infinito, de un amor ilimitado, un amor insondable, un amor incomprensible y un amor eterno. Con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Cuando Dios creó a la humanidad con la capacidad de tomar decisiones morales, Dios los dotó de la capacidad de elegir, y ellos decidieron rebelarse contra la naturaleza amorosa de Dios. Dios requiere de nosotros una lealtad libre y no una lealtad forzada, la cual es contraria a su naturaleza. El amor o amar requiere decisión. Y una vez que a los seres humanos se les da el poder de decidir o elegir, existe la posibilidad de tomar decisiones equivocadas. Adán y Eva se equivocaron y ante tal situación Dios activó su plan de salvación. Dios revela su gracia salvadora. La palabra gracia proviene del griego charis. La gracia es un regalo de parte de Dios que nunca podríamos merecer, ni ganar, ni pagar. Podemos decir que la esencia del Evangelio es la salvación. Y para salvarnos necesitamos dos cosas. Primero, la gracia de parte de Dios. Y segundo, la fe de parte del hombre. Vimos que el libro de Apocalipsis contiene un mensaje de esperanza, nos habla de la gracia perdonadora y salvadora de Dios. También el libro de Apocalipsis contiene un mensaje urgente para el tiempo del fin. El primer mensaje urgente de estos tres ángeles es que el Evangelio eterno debe proclamarse a cada nación, tribu, lengua y pueblo. He aquí que Dios nos asigna una misión tan grande, tan inmensa, tan abarcadora y tan completa que debe ocupar toda nuestra atención. Exige nuestros mejores esfuerzos y requiere nuestro compromiso total en la predicación del Evangelio. El compromiso de nuestra parte por la misión nos debe sacar de nuestro confort y nos debe ayudar a dejar a un lado nuestros intereses personales para así servir a Cristo. Los seres humanos fuimos creados para ser parte de algo más grande que nuestra propia vida. Pero la realidad es que el pecado ha afectado nuestra vida en todas sus dimensiones. Pero la gracia de Dios que recibimos a través de Cristo nos da dos grandes beneficios. El primero, nos rescata de la condición de pecado. Y segundo, la gracia es para ayudarnos a vivir para los propósitos eternos. No hay nada más inspirador, más satisfactorio, más gratificante que formar parte de un movimiento divino, providentemente instaurado por Dios para llevar a cabo una tarea mucho más grande, mucho más amplia, que ningún ser humano podría lograr por sí mismo. La comisión que Dios nos da, descrita en Apocalipsis 14, es la tarea más grande jamás encomendada a su iglesia: alcanzar al mundo entero con las buenas noticias del Evangelio eterno. Es un llamado ferviente a entregar nuestra vida a la tarea más grandiosa del cielo para revelar el amor incomprensible de un Dios justo
antes del regreso de Cristo Jesús. Mediante un estudio perceptivo y profundo de la Biblia, los primeros adventistas tuvieron una comprensión cada vez mayor de la importancia de los mensajes de Apocalipsis. Sintieron que Dios tenía un mensaje hecho a medida para esa generación. Un mensaje urgente para el tiempo del fin que debe proclamarse a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a fin de preparar a un mundo para el regreso de Cristo. El mensaje de los tres ángeles ha sido la motivación para las misiones adventistas desde sus comienzos. Las misiones adventistas buscan llevar el Evangelio a los diferentes lugares del mundo. Veamos un ejemplo. En el año de 1874, la Asociación General envió al primer misionero a Europa. Elena de White consideraba que John Andrews era el hombre más capaz de nuestras filas. Andrews hablaba 7 idiomas. Podía repetir el Nuevo Testamento de memoria y conocía todo el Antiguo Testamento. Era un erudito brillante, un escritor prolífico, un predicador poderoso y un teólogo competente. ¿Por qué enviar a un hombre así a un lugar donde habían pocos creyentes? ¿Por qué enviar al hombre más capaz a un campo misionero desconocido? ¿Por qué él estuvo dispuesto a ir? La esposa de John Andrews había muerto unos años antes. ¿Por qué estuvo dispuesto a dejar atrás familiares y amigos en Estados Unidos y navegar con sus 2 hijos a una tierra desconocida, arriesgando todo por causa de Cristo? Solo hay 2 razones para hacer eso. La primera, Andrews creía que Jesús vendría pronto. Y segundo, estaba comprometido con Dios. Era fiel a la misión que Dios le había encomendado: predicar el Evangelio eterno, llevar el Evangelio al mundo entero. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.